¿Qué tal, estimados miembros y participantes del curso de juicios orales en materia familiar que se está impartiendo por parte del Colegio de Abogados Delegación Zaguayo? Y bueno, el motivo del presente video es que a manera de retroalimentación vamos a explicar a grandes rasgos en qué consiste la primera sesión, que es referente al juicio ordinario oral familiar, ya que por ahí tuvimos la opción de hacerlo a través de un video de retroalimentación o a través de un video en vivo. Entonces, en este caso, pues optaron por hacerlo de esta manera. De igual manera, si consideran que este video les es suficiente, adelante, podemos trabajar así el resto de las sesiones, y si no, podemos programar una fecha para un en vivo en el cual todos participemos en un día y hora determinado. Ya ustedes me lo harán saber. Bueno, primero que nada, en la primera lectura que se está manejando de nuestro curso, se manifiesta el día y año en el cual se publicó la reforma en materia de juicios orales en materia familiar en el Código Familiar para el Estado de Michoacán, que fue el 30 de septiembre del 2015, y que esto derivó en la implementación ya obligatoria de estos nuevos procedimientos. Pero también esto, hay que mencionarlo, generó muchos problemas al momento de aplicarlo, sobre todo desde el punto de vista del litigante, porque muy pocos estaban capacitados y preparados para este cambio que ya se ve venir, pero de todas formas sí agarró de bajada a muchas personas. Y esto complicó mucho las cosas también para los funcionarios del Poder Judicial, quienes recuerden en aquella época, los que se dedicaron al litigio en esos años. Hay que tomar en cuenta que hubo muchos desechamientos de demandas, muchos no al lugar, muchos problemas que derivaron precisamente que las autoridades no sabían cómo resolver. Tenían ahí la legislación, pero la cuestión humana aquí es la que intervino. ¿Por qué? Porque a pesar de que teníamos la legislación en cierta manera clara, también hay que tomar en consideración que nosotros como personas no sabemos muchas veces actuar frente a cosas nuevas, y esto derivó en ciertos errores también por parte del Poder Judicial, que ya con la práctica derivaron ciertos criterios para la interpretación, aplicación y sanción de las sentencias en materia de oralidad familiar, así como la creación de reformas, criterios inclusive jurisprudenciales, y que hoy en día pues ya tenemos un sistema consolidado y que ya ha tenido sus altas y bajas, pero considero que ya lo tenemos de una forma estable y consolidada para los juicios que se están tramitando en la actualidad. Obligación indispensable para todos los abogados conocer de la oralidad, y no solamente conocer, sino manifestar, conocer y aplicar técnicas de oralidad para poder llevar a cabo estas audiencias. Esto es tema de otro curso que también hemos impartido en temas de oralidad, pero de todas formas hay que mencionar que en las audiencias orales también ha habido problemas en la cuestión de que muchos abogados no se preparan en cuestión de oralidad, acostumbrados al sistema tradicional, que todo es por escrito, y al momento de manifestar los argumentos, ideas y sobre todo las fuentes del derecho que estamos implementando, pues aquí sí hay un problema bastante grave. Entonces hay que saber hablar en público, hay que saber manifestar nuestras ideas, y sobre todo hay que tener nuestro argumento bien preparado, sin leerlo, y explicarlo de una manera que convenza al juez de que nosotros como parte litigante tenemos la razón en la defensa de nuestros clientes. Bueno, ahora, como el primer tema habla acerca del juicio ordinario, hay que tomar en cuenta que en materia familiar existen dos tipos de juicios orales, que es el ordinario y el especial. El ordinario, que también viene en su lectura, nos dice que va a proceder en términos del artículo 959 del Código Familiar en casos de divorcio sin expresión de causa, en casos de acciones de nulidad, investigación o desconocimiento de la paternidad y o la maternidad, la pérdida o suspensión de la patria potestad, y todos los que la ley no tenga una tramitación especial definida. Entonces vamos a analizar cada una de estas figuras jurídicas del derecho familiar para saber en qué casos yo puedo demandar o intentar demandar por la vía ordinaria, y en la siguiente sesión vamos a ver
Cuando es por la vía especial, ¿cuál es la diferencia entre el juicio ordinario y el juicio especial? Así como los requisitos procesales de cada uno de estos. ¿Por qué uno es más largo? ¿Por qué otro más corto? ¿Por qué uno sí tiene 2 audiencias? ¿Por qué el otro solamente tiene uno? Lo vamos a analizar. Primero, el divorcio sin expresión de causa, que es una novedad de esta reforma legislativa local, ya que hay estados incluso en la actualidad que todavía se tiene que expresar una causal de divorcio. Y esto que es aplicado, por ejemplo, en el estado de Jalisco, aunque no se manifieste tal cual, la tramitación de los amparos y la protección de la justicia federal es innegable. Cuando nosotros no nos dan una sentencia donde disuelven el vínculo matrimonial, podemos irnos por la vía del amparo. ¿Por qué? Porque, como digo, a pesar de que hay estados que todavía no tienen contemplada la cuestión del divorcio sin expresión de causa, la Corte ya ha determinado que, pues al final de cuentas, respetando la libertad de todas las personas, referente a con quién quiere estar o con quién quiere pasar sus días como familia, pues hay que tomar en consideración que aunque la legislación local no contemple esta figura jurídica, sí o sí se va a otorgar el divorcio. Pioneros en esta materia, pues la Ciudad de México, que de hecho allá, cuando se tramita el juicio de divorcio sin expresión de causa, el divorcio se concede prácticamente en automático al momento que se mete la demanda, y si no hay algún convenio en cuestión de alimentos, custodia o demás, eso se resuelve por la vía incidental y el vínculo matrimonial ya queda disuelto. En Michoacán, ¿cómo funciona? Bueno, al menos en la práctica local, el criterio del juzgador es, al momento de celebrar la primera audiencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial, pero para girar los oficios respectivos al oficial del registro civil, hay que esperarnos a que se dicte sentencia por cuestiones inherentes a los menores de edad. Que les repito, diferencia de la Ciudad de México, que el divorcio es muy independiente de lo que tiene que ver con la cuestión de alimentos, custodia o convivencia, o liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, es sin expresión de causa cuando cualquiera de los cónyuges lo solicitan manifestando expresamente su voluntad de disolver el vínculo matrimonial sin que exista obligación de señalar la razón que lo motiva. Como les comento, ya no es necesario manifestar una causal de divorcio. Ahora, para nosotros poder proceder en un juicio de este tipo, además de los requisitos ordinarios para anexar en nuestra demanda, tenemos que anexar algo que se le llama propuesta de convenio, que no es otra cosa más que los términos en los cuales van a liquidar la sociedad conyugal, cómo se van a repartir en la cuestión de la pensión alimenticia, en la cuestión de quién va a tener la custodia y cómo van a quedar los días de la convivencia. De hecho, ya lo acabo de mencionar todos los requisitos, que es prácticamente, yo me atrevo a resumirlo en 4 puntos indispensables. 1, pensión alimenticia. 2, custodia. 3, convivencia. Y 4, liquidación de la sociedad conyugal, si hubo bienes mancomunados o inclusive si hubiesen bienes separados, si hay posibilidad de una compensación económica. Bueno, primer punto, guardia y custodia. ¿Cómo tiene que establecerse la guardia y custodia en nuestra propuesta de convenio? Tienen que especificarse quién va a ser la persona, quién va a ser la persona que va a tener la guardia y custodia, o igual si a lo mejor va a ser compartida por un momento, si va a ser provisional o definitiva, no sé, pues igual ahí hay que especificar quién va a tener la custodia, dónde se va a realizar la custodia, en qué domicilio se van a encontrar los menores de edad, y también definir si va a ser una custodia de carácter provisional en lo que dura el juicio o si se pretende que sea definitiva. Ahora, el mismo nombre te lo está diciendo, propuesta de convenio. Es algo que la parte actora, la parte que demanda, ofrece como una propuesta. Y la contraparte va a ofrecer su propuesta de convenio. O sea, no es como que esta es mi propuesta y así tiene que ser, no. Es una propuesta que yo estoy haciendo, escucho tu propuesta, si hay puntos intermedios o puntos equilibrados que a lo mejor coinciden los dos, adelante, se aprueba, pero si hay un conflicto de intereses en estas dos propuestas, pues aquí ya vamos a entrar en una parte
de litigio. Y de hecho, esto es muy importante y lo señalamos hasta el final de este curso, la cuestión de los medios alternativos de solución de conflictos, porque son los que nos van a abrir la puerta para resolver un litigio de forma anticipada y de la mejor manera. ¿Por qué lo dejamos al final? Porque primero hay que conocer el procedimiento, bueno, al menos así lo consideramos, conocer el procedimiento y después ver las ventajas que tiene terminar este proceso de una manera anticipada y en buenos términos, que es con la utilización de estos medios alternativos. La convivencia. En la convivencia sí hay que ser muy puntuales en la cuestión de cómo la narramos, porque tenemos que especificar el lugar donde va a desarrollarse la convivencia, los días en los cuales se va a permitir la convivencia con los menores, días festivos, vacaciones, cuestiones también de a lo mejor viajes, salidas del país, que eso ya es otra cuestión aparte, pero tiene que especificarte con punto y coma cómo se va a desarrollar esta convivencia. Y también hay que tomar en consideración que para la convivencia no se tienen que interrumpir los horarios de descanso, de comida o de actividades indispensables como la educación o algún deporte que practique el menor. Si por ejemplo ponemos como convivencia de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde, que por lo regular es horario escolar, pues es una propuesta que evidentemente no va a pasar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no tiene que chocar con estas cuestiones. El pago de la pensión alimenticia, que tiene que especificarse la forma de pago, ya sea en efectivo, transferencia bancaria, depósito, etcétera. El lugar donde se va a realizar el pago, el día y la hora en el cual se realizarán, si es de forma mensual, semanal, quincenal, ser precisos con la pensión alimenticia. Y además de eso, también te solicitan lo que es poner una propuesta en la cual se garantice el cumplimiento de esta pensión. ¿Cómo se puede garantizar? El Código Civil o la legislación civil nos contempla 3 formas de garantía: garantía hipotecaria, garantía prendaria o la fianza. Entonces, si por ejemplo yo quiero poner una propuesta de convenio donde a lo mejor no tengo la cantidad de dinero suficiente para ser responsable yo en mi persona en estos momentos, puedo dejar a lo mejor un bien inmueble como garantía hipotecaria, puedo a lo mejor dejar algún bien mueble o de otro tipo como garantía prendaria, y esto me va a permitir a mí cumplir con esta parte de mis obligaciones alimentistas. Ahora, ¿qué medidas cautelares te pueden decretar en un divorcio? Lo que es la separación de cónyuges, que esta sobre todo se da cuando hay violencia intrafamiliar o cuestiones que no permiten que las personas convivan entre sí, se puede decretar esta medida, sobre todo cuando se trata de protección a la mujer, cuando hay peligro o riesgo inminente en el cual la persona pueda ser violentada física, mental, psicológica o moralmente. Pues aquí se puede hacer la separación de personas. Fijar y asegurar la pensión alimenticia, que aquí va relacionada la cuestión de la garantía de la pensión. Si tomamos en cuenta que al momento de que nosotros emplazamos a un demandado de divorcio y que además en la propuesta de convenio se le está pidiendo una pensión alimenticia, en el auto de admisión de demanda el juez va a aceptar una pensión provisional, que es un pago que se va a estar realizando en lo que dura el procedimiento. Esto atendiendo al interés superior del menor, que esto, ojo, muy importante, el interés superior del menor de edad es indispensable en todos los procesos familiares porque siempre va a prevalecer este por encima de los demás derechos. Entonces, importantísimo poner esta cuestión de cómo se va a garantizar. Por el momento, si yo emplazo y no tiene la persona para pagarme, incluso se puede realizar un procedimiento de embargo, ¿sí? Muy importante. Determinar la guardia y custodia de los menores, la cual puede ser de forma provisional, pero por protocolo, por lo regular, siempre se le da vista al menor para ser escuchado. Ojo, indispensable, los menores de edad no llevan una audiencia común como la que puedan llevar los litigantes. Los menores de edad, la forma en la cual se desahogan sus audiencias o las pruebas testimoniales que estos ofrecen es como si fuera una charla común y corriente. O sea, no hay que meterle tecnicismos porque al fin de cuentas el menor pues no entiende la situación, tiene que haber intervención de un procurador de la defensa del menor
la intervención del Ministerio Público, de algún psicólogo, de algún miembro representante del DIF para que se sienta en confianza. Y también en caso de que las personas no tengan la custodia, cómo se va a determinar la convivencia, los días que se van a poder ver al menor y las necesarias para evitar daños en la persona o en los bienes. Que esto, repito, cuando hay peligro de que haya alguna agresión contra la persona o incluso que quieran deteriorar o maltratar algún bien dentro de la familia. Y en el artículo 983 nos habla acerca de las controversias conexas, que no es otra cosa más que manifestar nosotros, y esto es requisito para que proceda nuestra demanda, manifestar si existen algún otro tipo de controversias conexas con los menores, con menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores. Esto, les repito, es algo que se tiene que poner sí o sí y lo vamos a ver cuando lleguemos ya a la parte de la elaboración de la demanda. Bueno, pasamos al siguiente, que son las acciones de nulidad. La nulidad se da cuando vamos a explicarlo desde el punto de vista de las obligaciones. Las obligaciones, según el Código Civil Federal y el Código Civil Estatal y de varias entidades federativas, únicamente tiene que tener dos requisitos indispensables: objeto y consentimiento. En algunos casos también solemnidad, pero esos dos son los indispensables. Ahora, cumple con los requisitos, pero también hay ciertos vicios que pueden a lo mejor estar dentro de este acto jurídico, como puede ser un vicio del consentimiento, dolo, error, mala fe, puede haber incapacidad jurídica, puede haber ilegalidad en el acto, etcétera. A esto se le llama nulidad, cuando un acto jurídico no tiene validez. Sí existe, sí está ahí, pero no tiene validez. Y puede ser nulidad absoluta y nulidad relativa. En materia familiar, ¿en qué casos podemos hablar de nulidades? Bueno, algunos ejemplos serían la nulidad del matrimonio, que de hecho también por ahí se manifiestan las causas de nulidad de un matrimonio, la nulidad de un acta de registro civil, también por carecer de estas cuestiones de legalidad, o la nulidad celebrada por actos celebrados por personas con discapacidad. Ahora, la nulidad absoluta en un matrimonio, en términos del artículo 218, se da por ser un matrimonio por parentesco, vamos a ponerle parentesco en general para no estar redundando, por privación de la vida por parte de alguno de los casados cuando el hecho no fuera de su consentimiento al celebrarlo, por algún estado de interdicción, que dicho en otro término, el estado de interdicción es cuando una persona la declaran judicialmente incapaz, por matrimonio subsistente con otra persona. Si yo estoy casado actualmente y de repente me caso con alguien más, el segundo matrimonio es nulo, por ya estar yo casado con alguien más. Y por intercambio de tipo material o económico. Y la nulidad relativa se da cuando no hay edad suficiente no hay edad para casarse según la ley, cuando son menores, cuando hay error acerca de la persona, cuando hay impotencia incurable por cópula, cuando la persona prácticamente es impotente, padecer alguna enfermedad crónica o incurable, o miedo o violencia física o moral para contraer matrimonio. Estos casos son de nulidad. Y hay que tomar en cuenta la diferencia entre el divorcio y la nulidad, que la nulidad es que el acto jurídico de la celebración del matrimonio no tiene validez. Lo tuvo a lo mejor en el momento que se celebró, pero por alguna causa que a lo mejor fue en su momento o posterior, el acto se declara nulo, o sea, no produce validez. Y el matrimonio es la disolución del vínculo matrimonial, el divorcio, perdón, es la disolución del vínculo matrimonial, y esa es la principal diferencia, que en uno sí se realizó de forma válida, pero yo ya no quiero estar con esa persona, entonces me divorcio. Pero si hay alguna de estas causales que puede declarar inválido ese matrimonio, entonces lo demando por una nulidad. Y la nulidad de actos celebrados por personas con discapacidad en términos del artículo 619 se da cuando, sin autorización del tutor, se celebran actos jurídicos, en pocas palabras, salvo los que sean de administración de los bienes. ¿Sí? Entonces, las personas con alguna discapacidad no pueden celebrar actos jurídicos cuando están
en un estado de interdicción, y aquí el representante legal de estos es los tutores, así como la patria potestad, que es la representación legal de los menores. Bueno, en caso de discapacidad, pues está la figura jurídica del tutor. Ahora, en la investigación y desconocimiento de la paternidad, que también es por la vía ordinaria oral familiar, se da cuando nosotros vamos a demandar ya sea que el padre o la madre reconozcan o desconozcan que son los padres de algún menor de edad. La paternidad es presumible. ¿Qué significa? Que el padre, va a sonar un poco feo, pero el padre se presume que lo es cuando el hijo nace dentro del matrimonio, pero no hay una certeza jurídica de que sea el padre. La madre, en cambio, pues obviamente como el menor pues nace prácticamente del vientre de la madre, pues no hay ninguna desconfianza, salvo que a lo mejor hubiera alguna incertidumbre jurídica en este aspecto, pero aquí por lo regular es investigación o desconocimiento más de la paternidad, me atrevo a decir. La prueba ideal para nosotros acreditar el reconocimiento o el desconocimiento de una paternidad es la pericial en ADN o en la pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico en términos del artículo 971 del Código Familiar. Ahora, también hay un artículo que nos habla, que es el 1028, que dice que la prueba pericial puede ser realizada a costa del Poder Judicial cuando se realiza un estudio socioeconómico. Un caso en particular que de hecho va relacionado con este tema. En alguna ocasión me tocó tramitar un amparo por una sentencia que emitió el Supremo Tribunal, en la cual, en primera instancia, pues se obtuvo lo que esperábamos nosotros como parte actora. Demandábamos el reconocimiento de una paternidad porque la madre no dejaba que el menor fuera reconocido por el papá. Entonces demandamos el reconocimiento de la paternidad. El juicio se fue en rebeldía. Entonces, por lógica jurídica, el juez dictó sentencia declarando legalmente como el padre a la persona que demandó el reconocimiento de la paternidad sin la necesidad de desahogar esta prueba. Ahora, el Supremo Tribunal nos dice que no, que se tiene que desahogar la prueba sí o sí. Se mete un amparo en contra de esta resolución y resulta que también el Poder Judicial de la Federación coincide que para tener una certeza jurídica de quién es el padre de un menor, sí hay que desahogar esta prueba prácticamente sí o sí, porque esto le va a dar certeza al juzgador si de verdad es el papá o no lo es. Entonces, ¿qué pasa si la persona no quiere que se desahogue la prueba? Hay que utilizar ciertos medios de apremio prácticamente para obligar que lleven al menor para la toma de esta muestra y así determinar si es efectivamente el padre o no. Un caso que de hecho a mí me tocó conocer y se me